A partir de este momento, iniciamos tu espacio de crecimiento Empoderadas, porque juntas aprenderemos más acerca de la vida, ¿Qué tal, amigas? Tengan todas ustedes muy buenas noches. Es un gusto, como siempre, reencontrarnos los lunes a través de nuestro canal de YouTube. Esta vez en el mes dedicado al adulto mayor, hablando de temas que tienen precisamente que ver con un adulto mayor. Ahora estamos tocando el tema del Alzheimer. Sobre este tema vamos a estar hablando con una especialista, una licenciada que va a acompañarnos en esta noche. Pero antes me gustaría hacer o proponerles más bien que se imaginen por un momento nada más que todo aquello que sienten, aquello que han vivido, aquello que ya saben, se borra de la nada. Resulta imposible de imaginar. ¿Podrían imaginar tal vez por un instante que llegan a casa a su propio padre o a su madre y no los reconoce? Eso es algo que viven cientos de personas cada día. Estoy hablando del Alzheimer, una trágica enfermedad identificada hace 110 años por un médico con ese nombre. Después de casi un siglo, no sabemos nada de las causas y tampoco tenemos una cura al respecto. Incluso hay gente que piensa que no es una enfermedad, sino una condición intrínseca al envejecimiento. Pero no es así. Basta con comparar el cerebro de una persona con Alzheimer con el cerebro de una persona mayor, pero sana, para poder comprobarlo. Hoy en día hay 50 millones de personas en el mundo que tienen Alzheimer y que en 50 años tendremos esta enfermedad o alguien de nuestro entorno que la padezca, alguien a quien tú quieres, y entonces ahí recién tomarás conciencia. Bienvenidos a Empoderadas. Esta noche tenemos la presencia grata de la licenciada Montserrat Medina Bozo. ¿Cómo estás, Monse? Buenas noches, bienvenida a Empoderadas. Buenas noches, Mónica, un gusto ser parte del programa de Empoderadas. Gracias por la invitación, siempre abierta a poder brindar algún tipo de información útil a las personas que nos escuchan y más que nada, pues, hablar este mes tan especial de nuestros adultos mayores y sus diferentes síndromes, patologías, ¿no? Como tú bien decías, esta noche el tema es el temido Alzheimer. Así es. Decía en la introducción que muy pocas personas conocemos respecto a por qué se causa el Alzheimer, de dónde aparece, cuáles son las primeras señales de alerta de esta enfermedad. Bueno, querida Mónica, en primer lugar, tenemos que tener claro que es una enfermedad con una patología muy compleja, la del Alzheimer, ¿no? Es muy difícil específicamente decir a partir de este momento esta persona, sino que de hecho es una enfermedad progresiva, si hablamos a nivel más anatómico, más físico, es un proceso de envejecimiento de las neuronas, en primer lugar, ¿no? Se va perdiendo la conexión que hay entre las neuronas, que esto se conoce como el proceso de comunicación de una neurona a otra, que garantiza nuestro aprendizaje y nuestra sana actividad mental, si vale el término. Entonces, lamentablemente, empieza este lento y progresivo proceso de desgaste neurológico, y obviamente si no se detecta a tiempo, si no se trata, entre comillas, puede avanzar de una manera muy rápida y de pronto las familias se encuentran con que nuestro ser querido una mañana ya no reconoce a alguien o perdió algo o se desorientó de golpe, ¿no? Pero hay señales, Mónica, hay señales que nos pueden ir dando pequeñas pautas de que esta persona pudiera estar entrando en un proceso de desconexión neuronal. Y para eso pues también hay que tener ciertos paliativos que retrasen en todo caso esta degeneración neurológica, ¿no? Monse, yo te hago una consulta antes de que pasemos al tema de las primeras señales. ¿Esto tiene que ver con la edad o definitivamente no?
Bueno, hay varios factores, ¿no? Que se ven bastante en el tema de médico. Uno de ellos incluso puede ser hereditario, pero normalmente sí tiene que ver mucho con la edad, ¿no? Ujú. No, las personas en general, todas las personas tenemos un proceso de maduración cerebral hasta los 28 años, desde que nacemos, ¿no? Es nuestro gran desarrollo neurológico, Ujú. y a partir de los 28 años viene como una especie de detenimiento, si tú quieres, del desarrollo neurológico, y algunos dicen, bueno, a partir de ahí empezamos a hablar de nuestro envejecimiento, pero bueno, gracias a Dios nuestra vida útil de conocimiento de aprendizaje es bastante larga, Ujú. y en esto entra mucho la calidad de vida, la estimulación, la actividad que uno tenga a nivel mental, intelectual. Bueno, son varios factores, ¿no? Ujú. Pero más o menos los últimos datos que tú bien decías, dice que a partir de los 60 años, el 1% de la población empieza a sufrir de esta enfermedad de Alzheimer, y cerca del 80%, y cerca del 20% o más a partir de los 80 años, ¿no? Entonces, obviamente es una estadística importante que se tiene que tratar, y lo ideal es detectar precozmente, especialmente en el área de la geriatría, ¿no? Claro, claro. Ahora sí, toquemos el tema de cuáles son las señales de alerta, porque como decía, ¿no? Las estadísticas, en 50 años más, uno de nosotros puede tener esta enfermedad o alguien que esté en nuestro entorno. Entonces, tenemos que tener la precaución de conocer cuáles serían estas primeras sintomatologías, estas primeras señales, Monse. Claro, por supuesto. O sea, clínicamente el tema de Alzheimer se expresa como una demencia, Ujú. ¿no? Que comienza muy lentamente, y empieza a tomar más terrenos de una manera más agresiva, más progresiva, ¿no? Generalmente se inicia con fallas de memoria, ¿no? Más recientes, y puede llegar a terminar con un paciente postrado en cama y totalmente dependiente, ¿no? De otras personas. Ujú. Ahora, obviamente, tenemos que diferenciar poco a poco lo que es la demencia senil, ¿no? Que es por la edad, que Ajá. obviamente los adultos mayores pueden tener unos olvidos, de pronto confunden fechas, edades, porque ya los nietos, los sobrinos, el entorno familiar a veces hasta Ujú. a uno nos confunde, ¿no? Sí, sí. Yo tengo muchos sobrinos y a veces digo, ay, por Dios, hijo, ¿de quién eres? Ya me he confundido, o cómo te llamas, ¿no? Cuando te Claro. distraes, ¿no? Y Ujú. eso no quiere decir que tengas Alzheimer, ¿no? Y Ujú. eso puede suceder incluso hasta los 70 años, ¿no? Claro. Entonces hay este proceso, pero cuando ya hay lagunas marcadas, ¿no? Podríamos decir que un paciente de Alzheimer, para que Ujú. la familia y tu audiencia entienda bien, tiene 3 procesos marcados, ¿no? Y Ujú. que se pueden detectar bien concretamente, y a partir de eso ver en qué punto está el paciente con el Alzheimer, el familiar con el Alzheimer, ¿no? Ujú. La primera etapa, se podría decir, es cuando este paciente, como te decía, empieza a perder la memoria, pero de una manera muy, muy notoria, ¿no? Ya. Ujú. O se desubica, de pronto no sabe en qué hora del día está, o si dejó algo por ahí y no se acuerda muy seguidamente, ¿no? Eso también puede notarse con faltas de atención y de concentración, ¿no? Ujú. No te sigue un hilo de conversación, o de repente se pierde, o no te presta atención a lo que tú le decías, ¿no? Entonces, son las primeras pautas que pueden darnos a pensar que este paciente o este familiar pudiera estar teniendo un principio de Alzheimer. Ujú. Alerta, ¿no? Entonces ahí obviamente uno tiene que ir al médico para descartar cualquier situación y o entrar en un proceso de evaluación. Ahora, las personas que trabajamos con adultos mayores, las Ujú. personas que asisten a adultos mayores, también tienen que tener un cuidado muy especial en esta etapa, porque resulta que también hay que entender que la familia muchas veces entra en una crisis de angustia, Claro. de decir, y ahora mi papá, mi mamá está empezando a tener un principio de Alzheimer, y sientes que tu mundo se va a caer, ¿no? Porque es pues una edad, es una, como tú bien decías, una enfermedad progresiva que lamentablemente a la fecha no tiene una cura clara. Así Puede haber es. un retazo, puede haber cierta prevención para evitar mayor degeneración, pero cura como tal no hay. Ujú. Entonces, la familia entra en crisis, en algunos casos también pueden entrar en negación,
no decir, no, son macanas, nada que ver, mi papá es súper sano, son momentos, hay que llevarlo a distraerse, este especialista no tiene idea. Incluso hay familias que quieren cambiar de médico para otros diagnósticos. Y bueno, y aquí uno tiene que ser claro, ¿no? Y decirles, bueno, estas son las pautas que se están dando recurrentemente. O sea, no es un olvido espontáneo, no es un olvido esporádico, no es que se olvidó alguna cosa y al tiro está otra vez súper activo y clarísimo. No, no, hay pequeñas lagunas que se notan y esa es una primera etapa. La siguiente etapa, la segunda etapa, puede ya estar más avanzado el Alzheimer, puede tener trastornos del lenguaje o lo que se llama las apraxias, que es decir, que la persona produce una disociación entre lo que quiere decir y lo que dice, ¿no? Entre la idea y la ejecución motora, si vale el término, ¿no? Entonces, resulta que la persona te dice, pásame, no sé, a ver, pásame el lápiz cuando quiere que le pases el tenedor. Claro. ¿No? Esa es una praxis. ¿Te das cuenta? Y ahí, y además tiene dificultades incluso para recordar la pronunciación de algunas palabras, ¿no? Entonces, esa sería una segunda etapa ya un poco más avanzada de deterioro a nivel de las neuronas, porque se está dando una desconexión entre la parte motora y el lenguaje, ¿no? Entre la idea y lo que tengo que decir. Claro. Ahora, el problema en esta etapa, que yo la llamo el mayor riesgo, porque ¿qué sucede? Ya entramos en una demencia un poco más aguda, más severa. Los periodos o como se dice, momentos de olvido se incrementan, ya está afectando el lenguaje, pero el adulto o nuestro familiar, nuestro paciente, sigue moviéndose, o sea, no ha perdido la movilidad, puede seguir caminando, etcétera. ¿Y qué sucede? Que ahí es cuanto más cuidado hay que tener, porque puede sufrir accidentes de todo tipo, desde dejar la hornilla de la cocina prendida o dejar la pila abierta, olvidarse cerrar el gas, ¿no? Salirse y dejar la puerta abierta de la casa, ¿me entienden? Ese tipo de cosas que es peligroso. Se puede salir a la calle y es cuando los viejitos se pierden, ¿no? Se pueden extraviar. Claro. Si se levanta de noche, porque muchos sufren insomnio, ¿no? Un poco de sonambulismo, si tú quieres. Si se levantan de noche, yo conozco adultos mayores que han abierto la puerta de la casa y se han salido y de pronto en el jardín y no se encuentran qué estaban haciendo allá afuera. O peor aún, si se levantan y hay gradas o hay objetos en el piso o muebles en el camino que ellos ya no ven bien, se pueden caer, romperse la cabeza, fracturarse la cadera. O sea, realmente requiere esto una atención, y en muchos casos, si es muy severo esto, incluso ya pueden portarse agresivos, ¿no? Porque como ya son adultos, el hecho que la familia los quiera controlar o los encierre también puede desencadenar otro tipo de patologías, ¿no? Ansiedad, angustia, depresión, agresividad. Esto implica que ya vas a tener que tener una persona que esté permanentemente con él día y noche, y esto puede resultar muy agotador para la familia. Claro. Y finalmente la última etapa, que ya es definitivamente cuando la persona ha perdido totalmente la noción del tiempo, la hora, el espacio y las personas, generalmente pierde incluso la capacidad de movimiento, ¿no? Muy poco articulación de palabras. Está postrado en cama prácticamente como un incapacitado, y este periodo puede ser de muy largo aliento también. Claro. Cuanto más la familia enfrenta dos graves problemas, ¿no? El primero es que necesita obviamente una persona de cuidado absoluta y totalmente todo el día, todas las horas, tremendamente dependiente. Y especializada. Entonces, también, ¿no? Claro, exacto. No solo eso, sino que ahí tienes que pensar en quién se queda a dormir en la casa, o si contratamos al especialista, al geriatra, al asistente gerontológico o a una enfermera con conocimiento. En el día es caro, Mónica, es caro, ese es otro tema económico. Y también, si no contratas un especialista, una persona entendida en esto, puedes también tener el problema de decir, ¿y qué pasa si se agrava su situación? ¿Qué pasa si de pronto se asfixia? Bueno, es una etapa muy dura, muy dura. Entonces ahí tenemos los tres periodos claros, ¿no? Es decir, el inicio, cuando hay una pérdida de atención, concentración, memoria. La segunda etapa, que es la más avanzada, donde hay
un poco la angustia típica del viejito que se salió, se perdió y bueno, todo lo que te comenté. Y la última etapa ya totalmente degenerativa, que es la persona postrada en cama, ¿no? Así Por es. eso es tan angustiante esta enfermedad, porque es como una crónica de una situación anunciada que las familiares tienen que estar al tanto de lo que puede suceder y más bien al contrario, tratar de retardar este proceso de la mejor manera posible, ¿no? Sí, evidentemente, y justamente yo he tocado este tema porque, como tú decías, es angustiante sobre todo para la familia que está viviendo con un adulto mayor. Y muchos piensan erróneamente que el tenerlos en casa aislados, so pretexto de que es mejor que no salga porque se puede perder y mil cosas, peor se deprimen, ¿no? Los adultos mayores, estando encerrados y sin nadie que pueda llevarlos siquiera a pasear o a dar una vuelta el manzano, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Hay varias características bien puntuales, ¿no es cierto? Ujú, Para entender un poquito y empatizar con un paciente que sufre de Alzheimer, ¿no? O sea, ¿cómo se comporta un adulto mayor que pudiera estar presentando el Alzheimer? ujú, ¿No? Además de los cambios a nivel neurológico, ujú, ¿no? Estos problemas de atención, concentración, memoria, ¿no? También pueden tener, como tú bien decías, presentan cuadros de tristeza, miedo, depresión leve, ujú, pero depresión al fin, se ponen a llorar, se ponen muy sensibles, se sienten muy abrumados, ¿no? Ante la inminente situación de que los abandonen, que es un terror ujú, muy marcado en la edad adulta. Están, tienen, sí, toda esta situación, por supuesto, les provoca estrés, ¿no? Estrés por alguien, por algo, es cuando tiene mucho temor de que salgas o de que oscurezca. ujú. Se parece mucho a las angustias que sufre un niño en edades tempranas, te cuento. Ah, ¿No? claro que Ojo, sí. se Ujú, comportan como niños, pero no son niños, eso no hay que perder de vista, ¿no? O sea, el niño cuando es chiquito igual no quiere que lo abandones, no quiere que su mamá salga, le da miedo a la oscuridad, ¿a qué hora vas a volver? El anciano se vuelve exactamente igual de demandante, ujú, más si le vienen este tipo de confusiones, ¿no? Después de un cambio de rutina o incluso si lo llevas de viaje, te vas a dar cuenta que el adulto mayor odia dos cosas puntuales: que lo muevas de su casa, que lo traslades, que le ordenes de otra forma su dormitorio o que lo saques de viaje como si fuera un niño más sin consultarle, ¿no? claro, claro. Ujú, Porque, sí, porque a veces nosotros decimos, ay, con el abuelo vamos a viajar a tal lugar. Y si el de ujú, abuelo no quiere ir, pues tenemos que ver la manera de animarlo a que vaya, como ujú, se anima a cualquier amigo, a cualquier adulto. No es que, ay, abuelo, qué pena, no con quien te quedes y vas. Porque él no se claro. siente seguro. ¿Te das Mm, cuenta? Entonces, eso le pasa. Y esto te estoy diciendo a edades, a inicios del Alzheimer, ¿no? Porque obviamente todavía hay un poco de conciencia de su situación y de esta angustia que le genera. Porque más adelante él ya no va a ser consciente en absoluto de lo que le pasa. ujú, Y finalmente, la ansiedad sobre ir a algún lugar, lo que te decía, ¿no? Es ajá. decir, en general, esa es la situación de un paciente con Alzheimer, ¿no? Mucho miedo a enfrentar la vida ante el temor de olvidarse, de desubicarse, de desorientarse, Claro. ¿no? Entonces, esa es un poquito la manera de empatizar con uno de nuestros pacientes y nosotros tenemos que estar preparados en algún momento para poder apoyarlos adecuadamente, ¿no? O sea, de hecho Evidentemente. es indispensable contar con un especialista, no solo del orden médico, sino también que tenga conocimientos geriátricos. Que eso es súper importante, ¿no? Porque no solamente es contratar a una enfermera para que le atienda, pero también para que le estimule, ¿no? Para que haga estimulación cognitiva, me imagino gimnasia cerebral y muchas cosas que todavía se pueden hacer y quizás pueda ser la forma de ayudarlo un poquito mejor. Monse, yo quiero preguntarte, ¿tiene que ver con el sexo este tema del Alzheimer? ¿Hay más pacientes con Alzheimer varones que mujeres, por ejemplo? Eh, de acuerdo a los porcentajes, aparentemente sí, ¿no? Pero Ujú. llegado un momento, no discrimina género, ¿no? Ah, Depende ya. del nivel de vida, las condiciones, la alimentación y otras circunstancias que cada uno vive
y que puede generar antes o después esta degeneración neurológica. Tú bien has dicho esto, o sea, parte del tratamiento, digamos, entrando en este tema, o sea, si hay tratamiento, no cura, pero hay tratamiento, como reiteradas veces te lo he dicho, ¿no? Hay algunas pautas, por ejemplo, que pueden ayudar a retrasar un poco o a prevenir incluso que una persona pueda tener Alzheimer. Claro. ¿No? O sea, no llegar a tener, o sea, no es que todos vamos a tener Alzheimer, no. Hay condiciones de vida, hay situaciones de vida que hacen que las personas, unas sean más propensas a otras. Como te digo, esto no tiene mucho que ver con el género. Claro. Sí hay una propensión más elevada a que sean los varones, a que sufran más procesos de degeneración neurológica que las mujeres, pero esto, como vamos a ver, tiene mucho que ver con el entorno social también, ¿no? Claro. Digamos, como un paliativo en medicación, por ejemplo, el estrógeno, el hecho de administrar estrógeno a las mujeres posmenopausia ha demostrado que esto reduce bastante, podía, digamos, de alguna manera prevenir el desarrollo de un tipo de Alzheimer, por un lado, ¿no? También tenemos el uso de antiinflamatorios, todo lo que son antioxidantes. Ahora hay mucha vitamina para la tercera edad, ¿no? El uso de zinc, magnesio, en fin, todos estos elementos que, gracias a Dios, hoy en día encontramos en el mercado, ayudan de alguna manera a retrasar este proceso de envejecimiento normal y natural en nuestro organismo. Ahora, ¿qué otras cosas podrían ayudar mucho? Y ahí es lo que te decía, entre hombres y mujeres. La estimulación cognitiva, o sea, es decir, el estar en permanente actividad mental, definitivamente retrasa totalmente cualquier inicio de Alzheimer. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a hablar de la jubilación. Exacto, jubilación, ¿No es cierto? Aquí parece que es sinónimo de ya no tengo nada más que hacer en la vida, ¿no? Así es, así es. Entonces uno piensa, ¿qué sucede? Las mujeres normalmente tenemos por naturaleza ¿cómo te diría yo? Un don para tener mucha actividad social. Estamos tejiendo, bordando, cosiendo, de acuerdo a nuestro grado de visión. Si no estamos cocinando, si no estamos jugando, y se aconseja jugar mucho cartas, rami, kempo, lo que quieras, chimbo, uno, lo que fuera. Claro. ¿No? Entonces tenemos mucha actividad mental que ayuda definitivamente a prevenir el decaimiento de las neuronas. En el varón, sí puede darse esto, se aconseja mucho hacer sudokus, crucigramas, leer bastante, ¿no? Lo que encuentren, en fin, todo esto va ayudando a que la actividad cerebral no pare, a que tus neuronas sigan activas, a que siga habiendo conexión, a que sigan aprendiendo nuevas cosas. En cambio, pero resulta que llega un momento en que el varón a veces sí se deja estar, ¿no? Se limita a hacer pocas actividades, y ahí es donde empieza el proceso de decaimiento, ¿no? Claro. Por eso, querida Mónica, es que es tan importante que las personas, una vez que pasan yo le digo al fondo de, ¿cómo se dice? Como dicen los militares, pues cuando se jubilan los militares, los ponen al ejército pasivo, ¿no? A la reserva. A la reserva. Bueno, todos vamos a llegar a la reserva algún rato. Sí. Entonces, lo que yo aconsejo, y nosotros estamos realmente como el Instituto Balaguer promocionando un poco esto, considerando todo lo que ha pasado post pandemia, consideramos que es muy, muy importante que los adultos mayores cuenten con apoyo especializado y asesoramiento para generar un proyecto de vida después de la jubilación. Así es. Yo diría una nueva vida ya como adultos después de criar hijos y nietos y todo, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Para que te pongas metas que ya no son las metas de la juventud, ¿no? No es que salgo bachiller, ahora tengo que hacer doctorado, maestría, licenciatura y aprender idiomas y conseguirme el trabajo y aspirar a una casa y a mi auto, a mis hijos, a la crianza, bla, 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 bla. No, más bien un proyecto de vida donde te propongas realmente darte tu calidad de vida. ¿Qué sé yo? Escribir una mentoría, dejar mis memorias, pintar ese cuadro que siempre he querido pintar,
aprender fotografía, encontrar el gusto a la vida, ¿me entiendes? Irte de baile con la vida. Exacto. Y ahí realmente dejas de lado de tanto pensar en una actividad productiva, sino más bien entras en una etapa de disfrute absoluto, ya no tienes mayor responsabilidad que tú mismo, y si Dios quiere, ojalá que uno llegara a esa edad con un cierto retiro económico que te permita estar tranquilo, ¿no? Y yo creo que esto debería comenzar ya uno a pensar a partir de los 40 años y no esperar a llegar a ser realmente adulto mayor para comenzar a creer qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Así es. Ahí viene el clic de la diferencia, querida Mónica. Claro, el prevenir, ¿no? Ahora dime, respecto a lo que tú dices en el Instituto Balaguer, van a tener una posibilidad de las personas que estén interesadas en trabajar con adultos mayores. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Monse? Claro que sí, Mónica, muchísimas gracias porque me brindas este espacio. Mira, nosotros pensando en todo esto hemos lanzado un primer programa que es un curso de capacitación como asistente gerontológico, ¿no? Es decir, es un curso corto. Algunas personas me decían, ¿por qué? El curso dura 6 meses, pero es lo mínimo que una persona tiene que trabajar y aprender bien para poder asistir bien a estas personas, ¿no? Claro. Estamos hablando, mira, nosotros le dedicamos 3 años a la formación a nivel técnico superior para que seas una buena formadora de niños pequeños, una parvularia, ¿no? Y lo mismo para atender a niños con discapacidad. Entonces, mínimamente un semestre deberíamos dedicarle para formarnos y capacitarnos para atender a adultos mayores. Así y este programa justamente está diseñado y creado para brindar a las personas que quieran conocimientos básicos, importantes y actualizados sobre el trabajo que requiere la atención al adulto mayor, ¿no? Desde la nutrición, desde el movimiento, desde ¿cómo te diría? La forma de hablarles, cómo acercarse a ellos, cómo reaccionar si ellos se ponen agresivos, cómo controlar ese nivel de agresividad, entender un poco qué sucede justamente con estas degeneraciones o diferentes síndromes que pasamos y vamos a pasar todas las personas en esta etapa de nuestra edad, ¿no? De la vida, porque es parte del ciclo de la vida, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de este curso de asistencia gerontológica que iniciamos actividades el 5 de septiembre, te cuento, querida Mónica. Ya no más, y lo tenemos, ¿no? Ya no más, sí. Y está en realidad para presencial, pero hemos abierto la posibilidad de que también la gente se inscriba virtual. Qué bien, ¿no? Para poder llegar a más lugares, a más personas y que aprovechemos, porque te digo, Moni, después de la pandemia, mucha gente se ha quedado sin familia, viudos, viudas, gente que sin atención, y creo que tenemos que también pensar en nuestros adultos mayores, ¿no? Definitivamente, yo aplaudo realmente esta iniciativa tuya, y para toda la gente que está en el interior del país, por ejemplo, que quiera inscribirse de manera virtual, ¿cómo deben hacerlo? ¿A quién se deben dirigir? Si nos puedes dar, por favor, las pautas. Mira, Moni, es bien sencillo. Lo único que tienen que hacer es seguirnos como Instituto Balaguer en las redes sociales. Ahí está posteado, digamos, todo este curso. Es a un clic que entren directamente al WhatsApp, o directamente nos pueden llamar desde cualquier punto del país al 279-2474. Al 279-2474 o al 279-1233, ¿no? Repito, al 279-1233, ya me está afectando aquí la memoria. No. Vamos a tener que hacer unas charlas, a leer. Sí, y eso que leo bastante, ¿no? Creo que esto es producto del COVID, también, de verdad. También, sí, tiene que ver. He pasado. Sí. Pero bueno, más fácil para la gente que nos está escuchando, porque a veces la radio es muy rápida. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, a través del Instituto Balaguer. Tenemos solamente en la ciudad de La Paz.
y nos pueden escribir vía inbox o ponernos una notita ahí con su número de teléfono y nosotros inmediatamente les vamos a contactar. Perfecto. Para poderles ofrecer toda la información de este curso. Así es más fácil. Así es más fácil. Te agradezco infinitamente en esta noche, Montserrat, haber conversado con nosotros, habernos ampliado un poquitito respecto a esta enfermedad y este padecimiento que de verdad como hijos nos deja a veces sin muchas cosas que hacer, y peor si desconocemos el tema. Hoy nos hemos enterado un poquito de qué se trata. Espero tenerte en otra oportunidad para seguir hablando del tema. Estamos en el mes del adulto mayor y en este lunes 22 de agosto hemos querido tocar ese tema. Mil gracias. Hemos conversado con la licenciada Montserrat Medina Bozo. Buenas noches, Monse. Buenas noches, querida Mónica, y muchas gracias por el espacio. A la orden, cuando gustes, me apasiona estos temas. Y recuerden, nos siguen en las redes sociales con el Instituto Bala. Buenas noches, gracias, Mon. Gracias a ti y gracias a todas las amigas que nos han escuchado. Ya no queda mucho tiempo más. La invitación está hecha para que puedas seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Que tengas una linda noche.